Buenas tardes a todos en este Ecuador de Cardio. Yo soy Alfonso Valle, cardiólogo del Hospital de Denia, y vamos a comenzar esta sesión hablando de un tema muy actual, como es la rehabilitación cardíaca, principalmente centrado en insuficiencia cardíaca. Para ello me acompañan dos personas que no necesitan presentación, la doctora Rosa Fernández del Hospital Universitario de Jaén y la doctora Raquel Campuzano del Hospital Fundación Alcorcón. Buenas tardes. Empezaremos la sesión, una primera parte que haré yo sobre los programas de rehabilitación cardíaca en insuficiencia cardíaca, Rosa sobre nuevos programas y nuevas tecnologías en rehabilitación cardíaca y la doctora Raquel Campuzano sobre el papel de la ergoespirometría. Comenzamos con la primera de las sesiones, rehabilitación cardíaca en insuficiencia cardíaca. Básicamente, el objetivo de esta sesión es dar a conocer un documento que aparecerá en próximas fechas, elaborado por la Asociación de Insuficiencia Cardíaca y la Asociación de Riesgo Cardiovascular, con casi 40 cardiólogos de nuestro país, en el que intentamos sentar las bases para realizar rehabilitación cardíaca en este tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca, que yo creo que es una de las grandes deudas que tenemos con nuestros pacientes, dado que el número de pacientes con insuficiencia cardíaca que pueden acceder a un programa de rehabilitación es realmente escaso. La sesión la hemos dividido en estas 4 preguntas que voy a intentar contestar en los próximos 10 minutos. ¿Por qué tenemos que hacer rehabilitación cardíaca en los pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿A qué pacientes va a estar indicado? ¿Cuándo debemos hacerlo? ¿Y cómo vamos a tener que realizarlo? El porqué está claro, es decir, la sombra de la evidencia y de las recomendaciones en las guías de práctica clínica es alargada y, como he dicho, es una deuda que tenemos con nuestros pacientes. Nadie tiene duda de poner una aspirina en un paciente con cardiopatía isquémica o poner un IECA o un ARA2 o un beta-bloqueante en un paciente con insuficiencia cardíaca, porque es una indicación 1A. Bueno, pues esta misma indicación tiene la rehabilitación cardíaca y no somos capaces de que nuestros pacientes accedan a estos programas. Y más en una patología con la mortalidad que tiene la insuficiencia cardíaca y con lo que supone la insuficiencia cardíaca. Entre Estados Unidos y Europa estamos hablando de más de 1 millón de pacientes que hospitalizan al año por insuficiencia cardíaca. El 4% total de las hospitalizaciones son por insuficiencia cardíaca y además los pacientes suelen repetir. De cada 10, 9 son ingresos reiterados de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Y estoy hablando de insuficiencia cardíaca, no estoy hablando de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, reducida, no, estoy hablando de insuficiencia cardíaca en general, independientemente de quién ponga el diagnóstico, sea un cardiólogo, un internista o un médico de atención primaria. Como ejemplo, esta diapositiva, estos datos de Inglaterra, donde en una población de 2 millones de personas, aproximadamente 90.000, tenía un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y cuando ese diagnóstico era puesto por un médico de atención primaria, sin que el paciente tuviera que llegar al hospital, la mortalidad cardiovascular ya se multiplicaba por 9 respecto a aquellos pacientes sin diagnóstico. Y a nivel hospitalario, cuando era un cardiólogo o un internista, se multiplicaba por 13. Pero estamos hablando que cualquier paciente con este diagnóstico tiene un mal pronóstico. Otra serie de datos que tenemos en nuestro país, por ejemplo, Comunidad Valenciana, datos a 5 años vista de insuficiencia cardíaca, independientemente de quién lo diagnostique, estamos hablando de una supervivencia del 30% a 5 años. Región de Murcia, lo mismo, pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca que no ingresan en el hospital, supervivencia del 40%, y si ingresan en el hospital no pasa del 30% a 5 años vista. Por tanto, tenemos una patología enormemente prevalente y con muy mal pronóstico, por lo que tenemos que intentar mejorar el futuro de nuestros pacientes y muy especialmente en estos pacientes que ingresan. Fíjense cómo cada ingreso supone una reducción en los años de vida, en la supervivencia de nuestros pacientes. Por tanto, quizás este sea el nicho o el foco principal en el que nos vamos a tener que centrar. Y además, como hemos dicho inicialmente, lo recomiendan todas las guías de práctica clínica, las europeas del año 2016 y las 2 actualizaciones que hemos tenido el año pasado, en el 2019, tanto la europea como la americana, recomiendan que un paciente que está hospitalizado por insuficiencia cardíaca acabe al alta en un programa de rehabilitación.
principalmente a través de esta revisión de Cochrane también del año pasado, el 19, con 44 trials, casi 6.000 pacientes, con un seguimiento de más de 6 meses, en el que había una mejoría en la supervivencia, pero no alcanzaba la diferencia estadísticamente significativa, y en lo que sí que había una clara mejoría era en la calidad de vida, en los reingresos por insuficiencia cardíaca y en el total de las hospitalizaciones. En los reingresos por insuficiencia cardíaca estamos reduciendo el reingreso un 40%, mucho más que la mayor parte de las terapias que utilizamos a día de hoy. Pese a estos datos, en España, en toda la población de pacientes que van a un programa de rehabilitación cardíaca, menos del 6% de los pacientes son por insuficiencia cardíaca. Por tanto, tenemos, como digo, un debe que tenemos que mejorar. Y ese es el objetivo de este documento, en el que, como he comentado en la introducción, participan aproximadamente 40 cardiólogos distribuidos por toda la geografía, divididos en 8 grupos y que esperemos en las próximas semanas vea la luz en la revista española de cardiología. Voy a intentar resumir los puntos claves porque es un documento relativamente extenso. Los 3 puntos son ¿a quién?, ¿cuándo? Y ¿cómo? ¿A quién? Bueno, esto es fácil, es decir, en principio a todo paciente con insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección que tenga. Tendríamos que tener más claro, sobre todo, las posibles exclusiones, ¿no? Pacientes con estenosis aórtica severa, con hipertrofias severas, pacientes con contraindicaciones temporales, miocarditis, diabetes o hipertensión mal controlada y pacientes con comorbilidades importantes o con una expectativa de vida inferior a un año. Pero el resto de pacientes, independientemente de la fracción de eyección, se van a beneficiar de un programa de rehabilitación y muy especialmente además los pacientes con insuficiencia cardíaca preservada, donde a día de hoy no tenemos terapias que vayan a mejorar el pronóstico. ¿Cuándo hemos de realizar la rehabilitación? Esto ya lo dice el documento de la Sociedad Europea. Tenemos que intentar que el paciente al alta salga con una fecha para su médico de atención primaria, salga con una cita para su cardiólogo de las unidades de insuficiencia cardíaca y en ese plan tiene que tener también su cita para el programa de rehabilitación cardíaca. Idealmente, a las 4 semanas del ingreso deberíamos comenzar la rehabilitación y en casos seleccionados podríamos reducirlo a 15 días. Hay que destacar que la rehabilitación cardíaca no empieza al alta de paciente, sino durante el propio ingreso con la educación y con la actividad motora inicial. Esto sería un poco el esquema: paciente ingresado, fase 1, coordinarnos con la unidad de insuficiencia cardíaca y la de rehabilitación cardíaca para que el paciente al alta sea incluido en un programa de rehabilitación. Veremos en qué tipo de unidades, si una unidad de rehabilitación cardíaca avanzada, especializada o comunitaria, y evidentemente después de esa rehabilitación vamos a hacer una media de unas 36 semanas, el paciente pasará a una fase 3 a nivel ya ambulatorio. ¿Cómo hemos de realizar la rehabilitación? Quizás esto es lo más complicado. Manejar un síndrome coronario agudo, el código infarto, es complicado, pero la insuficiencia cardíaca que implica a tantos profesionales, atención primaria, hospitalaria, enfermería, asistentes sociales, etcétera, etcétera, es mucho más complicado y es el ejemplo máximo de la necesidad de una coordinación. Bueno, pues esto al final es una coordinación principalmente entre el cardiólogo referente o más especialista en insuficiencia cardíaca y el cardiólogo que lleva el programa de rehabilitación, para que el paciente, bueno, al final, como digo, termine en esta actividad o en este programa de rehabilitación cardíaca y que mejore la capacidad funcional. Es un buen momento para optimizar el tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca, que mejor momento si vemos al paciente 2 o 3 veces a la semana en nuestro hospital para ajustar medicación, para hacer cambios de tratamiento, y un punto clave en insuficiencia cardíaca, que es la educación del paciente, que conozca la enfermedad, que conozca los signos y los síntomas de alerta. Evidentemente, todo esto requiere, como bien se indica en el documento, personal. Y este personal, lo mínimo, es un cardiólogo con especial dedicación a la insuficiencia cardíaca, otro en rehabilitación cardíaca, enfermería, tanto de insuficiencia cardíaca como de rehabilitación, un rehabilitador y un fisioterapeuta. Evidentemente, el psicólogo y otra serie de especialidades también son importantes y aconsejables que formen parte de este programa de rehabilitación.
Decíamos cómo hacemos la rehabilitación. Evidentemente es difícil pensar que todo paciente que ingresa a nuestros centros por insuficiencia cardíaca vaya a poder terminar en un gimnasio del hospital realizando un programa de rehabilitación. Esto, como digo, es un documento de consenso, una opinión de expertos en el que se decide un poco qué pacientes van a hacer la rehabilitación en el hospital, que van a ser aquellos pacientes de más riesgo, y qué pacientes podemos realizar una rehabilitación más comunitaria, apoyándonos en los centros de salud, apoyándonos en las nuevas tecnologías. En resumen, ¿qué paciente requiere rehabilitación hospitalaria? Principalmente pacientes con fracción de eyección reducida, por debajo del 40%, pacientes con una hipertensión pulmonar moderada severa, pacientes muy sintomáticos, clase 3, clase 4, vuelvo a decir, independientemente de la fracción de eyección, y los reingresadores. Como consenso, como acuerdo, pusimos 2-3 ingresos anuales sin un desencadenante extracardíaco que pudiera justificarlo. ¿Qué pacientes podemos plantearnos una rehabilitación fuera del hospital? Los poco sintomáticos, clase 1 o clase 2, pacientes con una FEBI por encima del 40%, que no tengan afectación del ventrículo derecho, que no haya una hipertensión pulmonar significativa, que ya esté el tratamiento médico optimizado y sin grandes comorbilidades y, por supuesto, sin ingresos hospitalarios, porque ya hemos visto el mal pronóstico que va a tener el ingreso. Y sobre todo, el punto clave es la coordinación para no duplicar actividades y no dejar de hacer cosas que tenemos que hacer. En la fase hospitalaria, el cardiólogo con más dedicación en insuficiencia cardíaca, bueno, pues tendrá que hacer una valoración, un seguimiento clínico, el ajuste del tratamiento y un plan al alta. Y el médico rehabilitador, sobre todo el cardiólogo que se dedique a la rehabilitación, comenzar con la fase 1. El paciente, cuando ya va al programa de rehabilitación, bueno, es un momento clave e importante para, como hemos comentado, la mejora, digamos, en el plan educativo, la planificación y el programa de entrenamiento y el seguimiento clínico de una manera compartida y comunicada entre los dos. El programa, en principio, el estándar o el ideal sería aproximadamente unas 36 semanas y, si es posible, en grupos separados de los pacientes con cardiopatía isquémica. Y muy importante y clave, el momento del alta del programa de rehabilitación, cuando el paciente pasa a una fase 3, en el que el cardiólogo que se dedica a la rehabilitación es clave y es importante que tengamos un informe de alta con una continuidad de cuidados, sobre todo con atención primaria, que tiene que tener una implicación clave y trascendente en estos pacientes, ¿no? Por tanto, paciente que hospitaliza, un informe al alta de calidad donde tengamos los datos claves, las pruebas complementarias, el tratamiento, el plan terapéutico a seguir, y es muy importante la comunicación. La comunicación tanto con la rehabilitación cardíaca como con la atención primaria para conseguir que en menos de 7 días haya una consulta de prerehabilitación por parte del equipo de atención primaria. Como digo, luego tenemos el programa 32-36 semanas de rehabilitación cardíaca, y en el momento del alta es igual de clave que el momento del alta hospitalario, donde tenemos que tener un informe correcto, bien hecho, con un plan terapéutico a seguir y con unas necesidades de cómo el paciente tiene que continuar su ejercicio físico y su actividad. Y en esto es clave la implicación de la atención primaria y que haya un feedback, una formación del médico de atención primaria, una comunicación, una rotación de los médicos de atención primaria, tanto por las unidades de rehabilitación como por las unidades de insuficiencia cardíaca, y evidentemente también una accesibilidad fácil, llamémosle consulta, teléfono, etcétera, etcétera, de un nivel asistencial de atención primaria con el hospital. Fundamental intentar desarrollar una rehabilitación en fase 3, llamémosle polideportivos, llamemos rutas cardiosaludables con estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Por tanto, y como conclusiones, vuelvo a decir lo que he dicho inicialmente, tenemos una deuda con nuestros pacientes, tenemos que desarrollar estos programas de rehabilitación cardíaca, y yo creo que este documento nos va a ayudar a todos a sentar las bases, que luego cada uno las adapte a su área o a su departamento. Principalmente, ¿por qué? Porque estamos hablando de una indicación clase 1A, con unos beneficios en reingresos y en mortalidad, y que el principal problema de todo es cómo encajamos esas piezas, cómo hacemos la coordinación, pero que tenemos que hacerlo para mejorar los años de vida a los pacientes y, sobre todo, la calidad de vida de nuestros pacientes. No quería terminar sin agradecer a todos los coordinadores de los 8 grupos y a todos los miembros de
del grupo, su implicación, su trabajo y bueno, pues esperemos que el resultado de esta criatura en breve esté publicado y sobre todo agradecer al doctor Arrarte, a la doctora Campuzano y al doctor García Pinilla como presidentes y la doctora Campuzano como presidente electa, pues toda su implicación en este proyecto. Muy bien. Rosa. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, la presentación. De cómo deberían ser al menos los mínimos de cómo rehabilitar al paciente con insuficiencia cardíaca. Y un poco ahora voy a hablar qué alternativas podríamos buscar, ¿no? O qué otras posibilidades tenemos para hacer retracción cardíaca muchísimo desarrollado también con el paciente experto, con Mimocardio, ¿no? Que aquí está Raquel, que también participa mucho en este sentido, ¿no? Y la idea es que el paciente esté en cierta medida empoderado, ¿no? Para poder autogestionar su propio seguimiento, ¿no? Siempre con un pequeño cordón umbilical a la unidad de retracción cardíaca de donde viene. Este es el programa de retracción cardíaca estándar, pero como todos sabemos, el porcentaje de pacientes que acceden a los programas de retracción cardíaca es todavía muy pequeño, ¿no? Si no recuerdo mal, los últimos datos del Reureka nos llegaba a ser el 10% de los pacientes que presentaban un evento coronario. Si ya pensamos también en los pacientes con insuficiencia cardíaca o los pacientes con enfermedades valvulares, en fin, el cardiópata en general, el acceso a los programas de retracción cardíaca es muy pequeño, ¿no? ¿Qué podemos, ¿no? o qué se nos puede ocurrir para mejorar esa accesibilidad, ¿no? Para mejorar y quitar esas barreras o por lo menos algunas? Y luego otro problema que nos encontramos, que la mayoría de nuestros pacientes están en edad laboral y en muchas ocasiones nos encontramos esa falta de compatibilidad con el trabajo, que también en cierta medida pues también les limita poder acceder a los programas de rehabilitación cardíaca. En este sentido voy a intentar mostrar algunos ejemplos, ¿no? De cómo, tanto utilizando las nuevas tecnologías o simplemente modificando en cierta medida los programas de retracción cardíaca, podemos mejorar esta accesibilidad, ¿no? y con efectividad. En este sentido, esto por cortesía de la doctora Castro, está el programa Más por Menos, que consiste en un programa mucho más intenso, más reducido, pero que condensa todo lo que se realiza en un programa de retracción cardíaca estándar, pero en menos tiempo, ¿no? Se llevó a cabo un estudio Unicentro, un primer estudio piloto en el Hospital de La Paz, de aquí de Madrid, ¿no? Intentando comparar el programa de retracción cardíaca estándar frente a este intensivo, ¿no? Para esto se llevó a cabo, en fin, un estudio aleatorizado, abierto, pero en el que se hacían todas las intervenciones que se hacen en los programas de retracción cardíaca estándar, y como veis aquí se le autorizaron en 100 pacientes al programa intensivo de 2 semanas frente al estándar de 8 semanas, de 2 meses,
Y el programa intensivo lo que sí tenía eran sesiones de refuerzo a los 3, a los 6 y a los 9 meses, con una evaluación global a los 12 meses. Y en el otro brazo, pues los pacientes seguían su seguimiento estándar habitual. En cuanto a las características basales de este ensayo que se llevó a cabo, como veis aquí no hay diferencias significativas tanto en el grupo intensivo como en el grupo control, desde el punto de vista de factores de riesgo, sexo y antecedentes previos, ¿no? Incluso desde el punto de vista del evento, así como de la fracción de eyección. En cuanto al tratamiento, tanto basal como a la evaluación a los 12 meses, tampoco hubo diferencias significativas, es decir, que ambos grupos mantenían los mismos estándares de tratamiento y sin problemas en este sentido. ¿Y qué resultados tuvieron? ¿No? Quizá esto sea lo más interesante. Realmente el grupo que iba a los programas intensivos, que en menos tiempo podían acceder a los programas y tener una incorporación mucho más temprano a su vida normal, por así decirlo, pues no encontraron diferencias significativas, es decir, tenían los mismos resultados tanto en control de LDL, de hemoglobina glicosilada, como veis aquí, no hubo diferencias significativas, así como en el peso, como en la adherencia a la dieta mediterránea, como en la abstención al tabaco, en la capacidad funcional e incluso en cuestión de eventos cardiovasculares mayores, es decir, que el programa intensivo fue igual de efectivo que el programa estándar. Esto se llevó a cabo no solamente, esto fue el proyecto piloto en el Hospital de La Paz, pero también se llevó a cabo un estudio multicéntrico con las mismas características, donde se incluyeron 8 centros de nuestro país, que se incluyeron 500 pacientes aproximadamente, y se obtuvieron los mismos resultados. Es decir, una alternativa bastante adecuada que puede permitir el acceso a más pacientes en aquellos que al menos no puedan estar los 2 meses en los programas de detección cardíaca, ¿no? Con lo cual tenemos alternativas para mejorar esa accesibilidad. ¿Y qué pasa con las nuevas tecnologías? Si pensamos en todos los sensores de salud, todos los sensores de frecuencia cardíaca, todo lo que está a nuestra mano a día de hoy, y pensamos en cómo esto nos puede ayudar a dirigir un proceso de salud, se nos pueden ocurrir muchísimas cosas, ¿no? Y que parecen imposibles, pero que están al alcance de nuestra mano, ¿no? Y si fundamentalmente pensamos en retención cardíaca, en un programa de ejercicio físico, creo que las posibilidades incluso son mayores, ¿no? Hay cantidad de dispositivos que nos pueden facilitar la medición de la intensidad del esfuerzo sin necesidad de estar presentes los pacientes in situ, ¿no? Es decir, es raro ya encontrarte a alguna persona que no tenga un reloj inteligente que sea capaz de medir sus pasos, que sea capaz de medir su frecuencia cardíaca, que sea capaz de medir cualquier temas de salud, ¿no? Si encima todo esto lo unimos a la cantidad de apps que nos ofrecen control y seguimiento y que nos ofrecen medias de comportamiento, y no solamente debemos de pensar en nuevas tecnologías, en gente joven, en gente que culturalmente no tenga acceso, sino nos sorprendería realmente que las personas también que tienen una edad más avanzada, aunque sea menos porcentaje, también están en cierta medida enganchadas a la telemedicina, ¿no? Y también participan de diferentes tipos de procesos en tecnología, ¿no? Si lo unimos todo esto y pensamos en rehabilitación cardíaca, pues la verdad que se nos pueden ocurrir muchas alternativas y muchas posibilidades a la hora de mejorar el acceso a la rehabilitación cardíaca, ¿no? Esto es un proyecto ya antiguo, aunque es de 2013-2014, pero si miramos aquí los dispositivos, vemos cómo han cambiado los smartphones en 6 años, pero esto es un proyecto piloto que se llevó a cabo en Andalucía, específicamente en 2 centros, en Málaga y en el Virgen del Rocío de Sevilla. Se hizo con Vodafone, y lo que tenía una aplicación móvil y un sensor normal de frecuencia cardíaca con un
programa muy facilito de utilizar, donde el paciente solo tenía que activarlo cuando empezaba a hacer ejercicio. Todos estos datos se recogían en una aplicación web, ¿no?, donde analizaban frecuencia cardíaca y tiempo de ejercicio, y a la misma vez estaba conectado en tiempo real con el sistema de salud más móvil, de Salud Responde de la Junta de Andalucía, fundamentalmente para unas alertas en concreto, ¿no?, por si había algún problema a la hora de hacer ejercicio físico. Y fundamentalmente el acceso que tenían los cardiólogos de rotación cardíaca a todo lo que eran las sesiones de ejercicio y el número de sesiones, ¿no? Esto no fue más allá, ¿no?, lo que pasa con todo este tipo de proyectos, pero ya fue un poco el inicio, ¿no?, de cómo hacer rotación cardíaca domiciliaria sin necesidad de que el paciente acudiera al hospital. Si tenemos que hablar de un programa de rotación cardíaca virtual, por excelencia el proyecto Hazlo, que la doctora Carmen de Pablo en el Hospital Ramón y Cajal y todos los compañeros que trabajan con ella, porque realmente reúne todos los requisitos que tiene que tener un programa de rotación cardíaca, pero desde la pantalla y desde tu dispositivo móvil, ¿no? Realmente el proyecto Hazlo tiene monitorización y sensores en salud, es decir, todo tema de frecuencia cardíaca, tensión, que tienen acceso los médicos, enfermeros, fisios y todos los que participan en el programa de rotación cardíaca, un seguimiento y quizás lo más novedoso o quizás lo más trabajoso en cierta medida es que tienen una interacción continua, ¿no?, con videollamadas donde puede el paciente tener contacto con los diferentes profesionales que participan en la unidad de rotación cardíaca, ¿no?, con lo cual es realmente el programa de rotación cardíaca llevada a la pantalla de tu ordenador y llevada a tu dispositivo móvil, ¿no?, con lo cual es un programa muy completo, ¿no?, desde el punto de vista de virtual. Hay muchas más iniciativas, ¿no? Si realmente buscamos iniciativas en diferentes hospitales, diferentes proyectos, ¿no?, este del Hospital del Mar, ¿no?, de hace unos años también, donde intentaron probar un programa, ¿no?, de rehabilitación cardíaca con un dispositivo de medidor de frecuencia cardíaca, donde básicamente tenían un registro móvil de todos los datos relativos a la enfermedad, una agenda donde tenían recordatorios a los pacientes de sus controles médicos, un módulo de ejercicio físico personalizado previamente al paciente en función de los niveles de intensidad e incluso un módulo para el manejo de estrés y la ansiedad. Y bueno, nuestro centro no podíamos quedar atrás en este sentido, y también junto a la Universidad de Jaén, el Departamento de Inteligencia Artificial, pues intentamos un poco con estos requisitos que he contado previamente hacer un programa de rotación cardíaca domiciliaria, pero fundamentalmente centrado en el programa de entrenamiento físico, ¿no? En este sentido, esta es la herramienta tecnológica que nosotros utilizamos un dispositivo, un sensor de frecuencia cardíaca, que era podía haber sido otro, pero lo eligieron los técnicos por su calidad a la hora de sensar frecuencia cardíaca, pero no solamente sensaba la frecuencia cardíaca, sino que además lo que hace el dispositivo, porque está modificado por los técnicos, es que ayuda al paciente a decirle por medio de alarmas de sonido y de vibración si tiene que subir la intensidad o bajarla en función del momento de la sesión y en función del número de sesión en el que se encuentra. Es decir, en cierta medida es un simulador de carga, ¿no?, igual que cuando tenemos a nuestros pacientes en los cicloergómetros o en la cinta y le vamos subiendo la carga en función de la frecuencia cardíaca. Este reloj en cierta medida pues también le ofrece al paciente esa posibilidad, porque previamente ha sido programado por los profesionales de la unidad de rotación cardíaca. El paciente tiene acceso en un dispositivo móvil a una app donde tiene todo el seguimiento de su entrenamiento y además una web médica donde nosotros tenemos varias posibilidades. En primer lugar, la programación del ejercicio físico por medio de los umbrales de consumo, que es como nosotros le programamos el entrenamiento. Podemos tener acceso a todas las sesiones que realiza el paciente,
incluso pinchar en cada una de ellas y ver cómo se ha comportado en esa sesión en cuanto a la frecuencia cardíaca que nosotros le habíamos marcado, independientemente si es de las primeras, de las del medio o de las del final. Realmente va aumentando la intensidad en función de cómo va avanzando el programa de entrenamiento físico. Y también un pequeño seguimiento, ¿no?, del peso, presión arterial y un sistema de mensajería donde el paciente se puede comunicar con nosotros. En este sentido, nosotros quisimos probarlo, ¿no?, o hacer un proyecto piloto en la provincia, porque nosotros en la provincia solamente hay 2 unidades de detección cardíaca, en el hospital de Jaén y en el hospital de Andújar, que es un hospital comarcal, pero el resto de pacientes no tenían acceso a los programas de detección cardíaca. Como veis, nuestra provincia tiene una geografía un poco especial, ¿no?, y los pacientes que están más cercanos a la sierra, como pasa en otras localizaciones, pues por desgracia no tienen acceso, y quisimos ver un poco qué pasaba si utilizábamos estas tecnologías, ¿no? Traigo esta foto aquí porque esto no se hace con una persona solo, esto es un equipo de enfermeros, fisios, informáticos, que es el que hacen posible que esto se lleve a cabo. Y los pacientes que en principio incluimos esto ha sido el año pasado, fueron 15 pacientes con una edad media de 55,4 años, y como veis, la mayoría activos laboralmente. Es cierto que 2 jubilados, porque insistieron mucho en que ellos querían también participar de este proyecto, pero como veis, personas que estaban trabajando precozmente después de dar el alta después del síndrome agudo. Esta es la distribución un poco de los pacientes que incluimos, ¿no? Tanto, como veis, lo que menos de lo que es Jaén Capital, la mayoría de toda la zona rural y pertenecientes a los hospitales comarcales, ¿no?, que no tenían acceso previamente a la rotación cardíaca. Y esto es un poco los primeros resultados. Tengo que decir que los primeros pacientes con los que hemos probado ya tenían un consumo basal bueno, es decir, hemos empezado por pacientes de bajo riesgo, pero significativamente han mejorado su capacidad funcional, como pasa en los programas estándar, y estamos analizando más datos del resto de seguimiento, ¿no? En cuanto a la satisfacción con el programa, una cosa que a nosotros nos interesaba mucho, porque si realmente los pacientes no están satisfechos o no les gusta este tipo de programas, prefieren venir al hospital, no tendría mucho sentido continuar con esto, ¿no? Realmente los pacientes están satisfechos con el tipo de programa, con el tipo de dispositivo, con el personal en sí, y lo que más valoran, como veis aquí, es la disponibilidad de su tiempo, es decir, pueden ir a su trabajo y pueden hacer su programa de entrenamiento físico realmente cuando ellos deciden, en el momento del día que ellos pueden, ¿no? ¿Y qué pasa con la fase 3? La fase 3, como he dicho antes, un poco cada uno lo está haciendo como puede, ¿no?, dependiendo del paciente, dependiendo de la zona, ¿no? Nosotros en Andalucía contamos con muchas asociaciones de pacientes, prácticamente todas las unidades tienen una asociación de pacientes detrás, y no se nos ocurrió hacer algún tipo de aplicación con la ayuda de la Diputación, que tengo que decirlo, para hacer una aplicación de fase 3, es decir, de seguimiento después del alta de fase 2, ¿no? Las premisas el objetivo un poco es que haya un autoseguimiento por propio paciente, es decir, no hay que soltarle un poco la mano para que el paciente sea el que siga su proceso en salud, ¿no?, un autocontrol, siempre con una gestión de alarma y recordatorio en cierta comunicación con la unidad de detección cardíaca, pero el seguimiento y el control es por el propio paciente. Como veis aquí en esta foto, que realmente la asociación de pacientes lo utilizan también para hacer su propia comunidad, ¿no?, y su propia que le ayuda, ¿no?, a seguir mejorando en salud. Básicamente es una aplicación ahora mismo sencillita, ¿no?, que al alta pues se pican 4 ítems, ¿no?, de tratamiento y objetivos de ejercicio físico y objetivos de peso y de lo que habitualmente utilizamos en los informes al alta de rotación cardíaca, y es el propio paciente el que hace su seguimiento a la hora de ejercicio físico, de peso, pero con una serie de recordatorios, que aquí no sé si se verá bien en las pantallas, ¿dónde está
le van apareciendo caritas felices o menos felices, incluso rojas, cuando se desvían un poco de lo marcado, ¿no? Y en ese sentido sí se le dan recordatorios para que acuda a su médico o a su cardiólogo para consultar, ¿no? Y esto además está conectado por correo electrónico con la unidad de rehabilitación cardíaca. Una segunda fase de esto sería poder conectar todos los sensores en salud, ¿no? Imaginaros todas las básculas, todos los medidores de presión arterial, todos los medidores de frecuencia cardíaca, que son capaces de conectarse con una aplicación en sí, y esto sería un poco, ¿no?, esa segunda fase para que todo estuviera reunido y el paciente no tuviera que incluirlo manualmente. Y no puedo terminar de otra manera, ¿no? Realmente con esta diapositiva, ¿no?, de nuestro compañero y amigo, el doctor Domingo Marzal, ¿no?, que realmente esta frase me gusta mucho, que la inteligencia artificial nos permitirá hacer una medicina más humana, y realmente es el camino que llevamos y más aún en este tipo de procesos como es la rehabilitación cardíaca. Y para concluir, decir que realmente existen pacientes que deben de ir a programas de rehabilitación cardíaca convencional, como ya ha dicho Alfonso, ¿no?, algunos pacientes de insuficiencia cardíaca, pacientes concretos que deben de seguir acudiendo a la rehabilitación cardíaca hospitalaria, tal como la conocemos, pero sí es cierto que estamos ya desarrollando herramientas y tenemos a nuestra mano posibilidad de hacer programas de rehabilitación cardíaca más personalizados y así tener acceso y permitir que más pacientes se beneficien de estos programas que mejoran su pronóstico y al final mejoran su salud, ¿no? Y poco más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Raquel. La verdad es que más con la sesión de nuevas tecnologías, podemos hablar de tecnologías actuales, ¿no?, por el repaso que has hecho, y la verdad que es una envidia, ¿no?, que realmente, bueno, pues, y más en zonas con una dispersión geográfica alta y que el acceso siempre es complicado, esto es un punto clave porque todo el mundo a día de hoy tiene un móvil. Esto es el punto común, ¿no? Muy bien. Vamos con la tercera de las sesiones, la doctora Raquel Campuzano, ergoespirometría. Raquel, cuando quieras. Muy bien. Pues a todos los que estáis conectados vamos a comentaros el papel de la ergoespirometría en rehabilitación cardíaca, que si bien no es imprescindible, o sea que nadie diga no tengo ergoespirometría, luego no hago rehabilitación cardíaca, ni muchísimo menos, pero es una herramienta que sobre todo en pacientes más graves, como son los de insuficiencia cardíaca y los de hipertensión pulmonar, va a ser de enorme utilidad. Y vamos a responder a estas tres preguntas. ¿Qué es una ergoespirometría? Porque quizá algunos todavía no os habéis acercado a la técnica. ¿Por qué tenemos que hacer ergoespirometría? Ya veréis cómo después de esta charla todo el mundo va a querer tener una ergoespirometría en su unidad. ¿Y cómo la vamos a hacer? Vamos a dar pinceladas de cómo acercarnos a la interpretación de la técnica. La ergoespirometría no es más que combinar, realizar una espirometría con una ergometría habitual, como las que sabemos hacer desde que somos residentes de segundo año, y con la medición del intercambio de gases. Es decir, vamos a colocar una mascarilla al paciente que va a ir conectada a un analizador de gases, y a la vez que el paciente hace ejercicio, lo que vamos a poder medir es el consumo de oxígeno que está haciendo del aire ambiente de la habitación, la eliminación de CO2 que está haciendo y el intercambio de gases. O sea que a través de esa mascarilla el paciente no está respirando nada más que el aire de la habitación donde se esté haciendo la ergometría, pero la mascarilla y el analizador de gases nos va a permitir saber el consumo de oxígeno, la eliminación de CO2 y la ventilación. ¿Y qué es el consumo de oxígeno? El consumo de oxígeno es la capacidad de adquirir y de transportar y llevar a la musculatura el oxígeno, que va a depender de muchísimos factores, pero que en esta ecuación podéis ver que probablemente se puede resumir en dos más importantes, como el gasto cardíaco, el central, que es el que más habituados estamos a trabajar como cardiólogos, pero también el componente que llamamos periférico, que es todo el sistema circulatorio, todo el sistema pulmonar y todo el sistema muscular. Incluso en casos de pacientes con un enorme deterioro del gasto cardíaco, veis que si conseguimos mejorar todo el componente periférico, por ejemplo, por rehabilitación cardíaca, vamos a conseguir que el paciente tenga un consumo de oxígeno normal y que a lo mejor haga una vida activa sin ninguna disnea, por ejemplo. El consumo de oxígeno se va a medir en METs, esto también nos suena a todos. ¿Qué es un METs? Es la cantidad de oxígeno que estamos consumiendo
por el organismo en situación basal. Si estuviéramos en reposo absoluto, cada uno de nosotros estamos consumiendo 3,5 mililitros por kilo de nuestro peso y por minuto. Probablemente yo ahora mismo que os estoy dando esta charla, pues estoy consumiendo entre 6 y 7 mililitros kilo minuto. Así es que vais a ver que la ergospiro nos va a permitir medir realmente los METs, no los METs indirectos que estamos habituados a supraestimar cuando hacemos una ergometría convencional, sino los METs reales que hace el paciente, porque solo tenemos que dividir el consumo entre 3,5 y tendremos los METs reales que ha hecho el paciente o METs directos. ¿Por qué tenemos que hacer ergospirometría? Ahora que ya sabemos lo que es una ergospirometría y lo que es el consumo de oxígeno, ¿por qué hacerla? Fijaos cómo estamos habituados a evaluar la clase funcional de nuestros pacientes con la NIJA. La NIJA es muy fácil, por supuesto es muy barata, la podemos obtener a pie de consulta, pero nos va a diferenciar muy mal la clase funcional 2 de la 3. De hecho, la mayoría de los pacientes que tenemos etiquetados como clase funcional de la NIJA 2, si tú haces una ergospirometría son clase 3. Además, tienen muy poca sensibilidad a los cambios funcionales del paciente o durante el tiempo, y tampoco nos va a diferenciar los mecanismos de disnea que son los que están predominando en el paciente. El paciente quizá no solo es un cardiópata, probablemente también puede tener un componente de neumopatía o de desacondicionamiento periférico, y hay que medir cuánto está influyendo cada uno de esos componentes. Así es que el patrón oro para medir la capacidad funcional de nuestros pacientes es la ergospirometría. Por supuesto que es un poquito más larga de realizar, aproximadamente el tiempo casi duplica el de una ergometría convencional, y que requiere un aprendizaje de interpretación, pero a cambio los beneficios que aporta compensan desde luego ese esfuerzo. ¿Cuándo está indicada hacer una ergospirometría? Si veis lo que nos dicen las guías, prácticamente siempre. Esto probablemente no se puede llevar a cabo desde el punto de vista asistencial, porque no podemos hacer ergospirometría a todos nuestros pacientes, pero sí que las guías nos dicen que siempre que un paciente tenga una intolerancia al ejercicio, una enfermedad cardiológica avanzada o una enfermedad pulmonar avanzada, enfermedad valvular o congénita, o vayamos a iniciar una intervención, como sea, por ejemplo, poner un resincronizador o hacer rehabilitación cardíaca, deberíamos hacer una ergospirometría. Y si me permitís, como vamos a ser muy prácticos en esta sesión, yo os diría que cuando empecéis a hacer ergospirometría, sobre todo elijáis a los pacientes que están peores, a los pacientes con insuficiencia cardíaca y a aquellos con hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque el deterioro funcional en estos pacientes no es solo un síntoma, no es pobre, cómo se fatiga haciendo mínimo esfuerzo, no, es que tiene una relación directa con la mortalidad. Realmente tenemos una herramienta que nos está midiendo la mortalidad de nuestro paciente. Además, nos va a diferenciar los componentes de disnea, como comentábamos antes, si está predominando más el componente circulatorio, el pulmonar o el periférico, por ejemplo. Y de hecho es que el deterioro funcional en la insuficiencia cardíaca ni mucho menos solo se debe al deterioro del gasto cardíaco, sino que sabemos cada vez más que el paciente con insuficiencia cardíaca tiene reducida la reserva pulmonar, tiene también disfunción vascular periférica y, por supuesto, tiene una enfermedad tóxica del músculo. El paciente con insuficiencia cardíaca tiene menos mitocondrias y son mucho menos funcionantes. ¿Qué vamos a hacer en rehabilitación cardíaca? Abordar todos esos deterioros que tiene el paciente y así intentar mejorar cada uno de los componentes de la ecuación que van a mejorar el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque cada mililitro kilo minuto que consigamos mejorar el consumo de oxígeno de nuestros pacientes va a aportar o va a implicar una reducción de un 5% de mortalidad en insuficiencia cardíaca. Así es que siempre que podamos en insuficiencia cardíaca, por favor, hacemos ergospirometría. Ya hemos visto lo que es una ergospirometría, por qué es tan importante, porque nos está midiendo realmente todos los componentes de la disnea de mi paciente y la mortalidad de mi paciente. ¿Cómo vamos a hacer la ergospirometría? Lo primero va a depender de nuestras circunstancias locales. Si yo tengo un cicloergómetro o tengo un tapiz, pues voy a tener que elegir según mis condiciones. Es mucho más fisiológico un tapiz, pero acordaros que cuando hagamos en un cicloergómetro, el consumo de oxígeno va a ser un 10% inferior
al consumo de oxígeno que consigamos en tapiz. Pero como os digo, el que tenga cicloergómetro en cicloergómetro. De hecho, hay firmes defensores del cicloergómetro porque el paciente está más estable, quizá está sentado, y además podemos medir mejor la carga de trabajo con los vatios, aunque como cardiólogos siempre nos gusta como más fisiológico el tapiz. ¿Qué protocolo vamos a elegir si hacemos un tapiz? Pensar siempre en el Naughton, aunque hay pacientes que incluso el Naughton va a ser demasiado demandante. Bueno, pues poner al paciente a caminar a velocidad mínima, sin rampa, e intentar que el paciente esté unos 8 minutos haciendo la prueba de esfuerzo. Si utilizamos cicloergómetro, unos 5 vatios a subir cada 30-45 segundos. Siempre hacer espirometría, por favor, no se puede hacer ergoespirometría sin haber hecho una espirometría antes, todos los valores van a estar alterados. Primero espirometría, segundo ergometría, y una vez que el paciente esté estabilizado y se haya marchado, es cuando vamos a interpretar las gráficas de Wassermann. ¿Cómo vamos a interpretar la prueba? Siempre recordar que lo que estamos haciendo es una ergometría ampliada. Bueno, pues vamos a informar la ergometría. ¿Es máxima o no? ¿Ha sido clínica o eléctrica positiva? ¿Cómo se ha comportado la tensión? Y además vamos a añadir a ese informe todo lo que nos da el analizar los gases, las variables aeróbicas y las variables ventilatorias. ¿Cuándo es una prueba máxima? Una prueba es máxima si alcanza más del 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Pero no olvidéis el aspecto del paciente. Hay pacientes que, aunque a lo mejor por un exceso de beta bloqueo no llegan a esa frecuencia, tienen un aspecto francamente de haber hecho el máximo esfuerzo posible. Y también el RER. El RER, que nos va a medir el cociente entre la eliminación de CO2 y la incorporación de O2 que está haciendo el paciente, por encima de 1,1 nos suele denotar una prueba máxima. Y estas son las difíciles 9 gráficas de Wassermann que cuando uno se inicia la ergoespirometría la verdad que no sabe por dónde empezar. ¿Por dónde empezar? Por la 3 y por la 4. La gráfica 3 nos va a medir el consumo de oxígeno puro. En los últimos 50 años se ha utilizado la ergoespirometría solo para mirar la gráfica 3. Ahora sabemos muchas más cosas que nos aporta la ergoespirometría. Vamos a irlas viendo poquito a poco. Y en la gráfica 4, como os decía, vamos a ver la clase ventilatoria. Estas dos gráficas son tremendamente pronósticas en el paciente con insuficiencia cardíaca y las vamos a mejorar con la rehabilitación. Y además, como veis, cada una de las gráficas nos va a aportar elementos muy importantes. La gráfica 2, por ejemplo, el pulso de oxígeno. En la gráfica 5, 6 y 9 vamos a calcular los umbrales, vamos a tener gráficas de ventilación, o sea que a medida que profundicéis en el conocimiento de la ergoespirometría vais a irle sacando cada vez más jugo. Como os decía, es muy importante calcular el primer umbral de nuestros pacientes porque es el momento en el que la musculatura empieza a trabajar sin oxígeno. No es que solo trabaje sin oxígeno, sino que empieza a trabajar sin oxígeno. Eso implica hiperventilar, porque empezamos a eliminar más CO2, e implica fatigarnos. El primer umbral es en el momento donde vamos a trabajar con los pacientes cardiópatas. El primer umbral lo que vamos a intentar es desplazarlo mediante el entrenamiento para que el paciente, en vez de fatigarse cuando está a 85 latidos por minuto subiendo 2 pisos de escaleras, esté, por ejemplo, a 90 latidos por minuto subiendo al 4.º piso, y eso lo vamos a conseguir con el entrenamiento. Como os decía, la gráfica 3 es la que más se ha utilizado, sería el equivalente científico de la NIJA, pero ahora sabemos muchísimo más. No solo vamos a hablar de consumo pico de oxígeno, sino que también en la gráfica 4 vamos a ver la relación entre la ventilación-perfusión, que tiene enorme importancia en el paciente con insuficiencia cardíaca y con hipertensión pulmonar. De hecho, fijaos que hay una estructura prácticamente de semáforo, según cómo estén los parámetros de nuestros pacientes, para saber la mortalidad que van a tener a un año. O sea que tenemos una herramienta realmente valiosa con la ergoespirometría. Si una prueba es máxima, los principales valores pronósticos en insuficiencia cardíaca son los que nos da la gráfica 3, la gráfica 4 y la respuesta oscilatoria que esté presente o que no esté presente, que sería algo beneficioso. Pero la mayoría de nuestros pacientes van a hacer pruebas submáximas, que son independientes de la voluntad de ejercicio y que además son las que van a estar más relacionadas con las actividades de la vida diaria, cuando el paciente realmente se empieza a fatigar. Si la prueba es submáxima,
vamos a tener que fijarnos en otros detalles de la ergoespirometría. No solo en el consumo pico de oxígeno de la gráfica 3, sino en la comparación de lo que ha hecho nuestro paciente con respecto a lo que le hubiera correspondido. Aquí veis dos pacientes de la misma edad y sexo y prácticamente de la misma complexión. A la izquierda un paciente sano, sin ninguna cardiopatía, veis el consumo de oxígeno, que está en 30 mililitros kilo minuto prácticamente, y fijaos comparar con la gráfica de la derecha, en la que el consumo de oxígeno es prácticamente la mitad. Bueno, pues esto es tremendamente pronóstico. Cuando hagamos un consumo que sea menos de la mitad de lo que estuviera predicho para nuestra condición, tenemos un factor de muy mal pronóstico que habría que mejorar rápidamente, tanto con tratamiento como con rehabilitación cardíaca. Y por encima del 80% tendremos un excelente pronóstico. El aplanamiento del pulso, gráfica 2. Veis igualmente, cuando el pulso, es decir, el consumo de oxígeno, cómo se va incrementando el consumo de oxígeno según cómo va subiendo la frecuencia, esté muy aplanado, nos está diciendo que hay un fallo real de bomba y es también muy pronóstico en insuficiencia cardíaca. Pero esto no quería dejar de reseñaros que también tiene una sensibilidad altísima para detectar isquemia. En un paciente que no tenga insuficiencia cardíaca, si yo encuentro un aplanamiento del pulso tan importante como por ejemplo en este ejemplo, en esta gráfica 2 de este paciente, la sensibilidad para isquemia es muy alta, de un 87%, porque me está diciendo que en esfuerzo no puedo aumentar mi gasto cardíaco. El consumo en el umbral por debajo de 9 también es de muy mal pronóstico. Ya os comentaba yo como ejemplo que probablemente yo esté haciendo un consumo ahora mismo de 6-7 mililitros kilo minuto. Bueno, pues si en un paciente el consumo en el umbral es de 9 mililitros kilo minuto, significaría que ya dando esta charla estaría fatigado. Imaginaros, por ejemplo, subiendo un piso de escaleras con una bolsa de la compra, ¿no? Y la respuesta oscilatoria también es muy interesante. La respuesta oscilatoria es un desbalance entre el predominio simpático y parasimpático, que la vamos a ver sobre todo en la gráfica 6 y que se puede revertir con rehabilitación. Ocurre más en pacientes con insuficiencia cardíaca, hasta en un 30%, pero también más en mujeres y más en pacientes diabéticos. El slope, que también era una variable submáxima, en la gráfica 4 vais a ver que también es de enorme pronóstico cuando sea una prueba submáxima. Por ejemplo, en un paciente con hipertensión pulmonar severa, vamos a ver si podemos ir hacia atrás, que está fallando un poquito el puntero. Muchas gracias al equipo que estáis siempre ahí. Os decía que el slope es tremendamente pronóstico en pacientes con hipertensión pulmonar severa. Ahí veis en la gráfica 5, bueno, si podéis echármela otra vez para atrás, por favor, eso es, en la gráfica 5, como el slope está tremendamente desviado de lo que le hubiera correspondido al paciente, y eso no hay ningún paciente que tenga un slope tan malo como el paciente con hipertensión pulmonar severa. La recuperación, no la olvidéis y estamos acabando, la recuperación del consumo de oxígeno en el paciente es tremendamente importante. Ya sabéis que por frecuencia, cuando detenemos el ejercicio, más o menos en el primer minuto, el paciente debería bajar entre 12 y 20 y tantas pulsaciones, pero también el tiempo en que empieza a bajar el consumo de oxígeno es fundamental. Tiene que bajar por lo menos en menos de 25 segundos. Aquí veis cómo mejoró nuestro paciente después de rehabilitación cardíaca, más de un 45% de supervivencia. Y estas son nuestras conclusiones, y es que la ergoespirometría es la técnica de elección para determinar la capacidad funcional del paciente, que no os olvidéis, sobre todo en insuficiencia cardíaca y en hipertensión pulmonar, elegir a esos pacientes, que la mayoría van a ser pacientes submáximos y que ahora ya tenemos muchos detalles que nos está dando esta técnica para catalogar perfectamente a nuestro paciente, como el consumo predicho, el consumo en el umbral, el slope y la recuperación, y que siempre, como idea práctica, vamos a empezar el entrenamiento en el primer umbral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raquel. La verdad es que a mí me has convencido completamente. O sea, espero que al resto del público también. Recordaros que podéis seguir mandando las preguntas por el chat.
¿vale? Vamos a empezar un poco con alguna de las preguntas que tenemos. Empezamos por Rosa, un poco por el orden. Principalmente dos temas que se repiten. ¿A quién recetaríamos un AP? Es decir, el isquémico de bajo riesgo, insuficiencia cardíaca fase 3. ¿A quién, digamos, a día de hoy te plantearías, digamos, el hacer una telerehabilitación? Bueno, yo creo que más bien por patología, sino el perfil de paciente, ¿no? Porque realmente de los 15 pacientes que he presentado, uno era insuficiencia cardíaca. Realmente va en preferencia, ¿no? Lo importante es que el paciente haga rehabilitación cardíaca. Entonces, si tú ves que un paciente no va a poder no puede ir al hospital, no puede acceder a los programas convencionales y sí tiene acceso a lo que es todo el tema digital, yo no tendría duda, independientemente de la patología, ¿no? Hombre, pacientes de muy alto riesgo, ¿no? Como ha comentado Raquel, con hipertensión pulmonar y tal, yo creo que todavía no, por lo menos yo personalmente no estoy preparada, ¿no? para llevar a esos pacientes fuera del hospital, pero pacientes de moderado, bajo riesgo, que no tengan posibilidad de acceso y que le puedas permitir hacer algo con esto, es cualquier paciente, ¿no? Incluso a lo mejor los pacientes con una depresión severa, ¿no? Que a veces no los tenemos con idea de que son de alto riesgo, esos pacientes pues probablemente quizá no se puedan beneficiar todavía o tengan que hacer algo híbrido, ¿no? Pero el resto de pacientes... Realmente los pacientes, eso es un tema un poco controvertido. Sí. Por eso lo saco. Porque está el paciente con problemas psicológicos, ¿no? Que realmente se benefician de ir a las unidades, porque ahí es donde se va a hacer la intervención. Pero hay un perfil de paciente con problemas psicológicos que quizá no le venga tan bien acudir constantemente, ¿no? Yo creo que hay que valorar muy bien al paciente, tanto desde el punto de vista funcional, psicológico, es decir, la valoración habitual que se hace en la unidad de atención cardíaca y en función de eso decidir. Yo creo que muchas de estas aplicaciones también, bueno, tiene todo el tema de la gamificación, ¿no? De la carita sonriente que ponías, bueno, incluso de tema de grupos y tal, que bueno, muchas veces también incita al paciente a... De hecho, uno de los pacientes lo que nos comentó cuando terminó el programa y tal, que él echaba en falta una comunidad virtual. O sea, no una comunidad, porque realmente era un paciente joven, ¿no? Entonces estaba acostumbrado a redes sociales y dice que echaba en falta pues, como una comunidad virtual donde él, igual que hacen en las salas del hospital, ¿no? Espera, sí. Sí, aquí, bueno, topamos siempre un poco en el tema de la legalidad, ¿no? Protección de datos sanitarios, que bueno, es verdad que yo creo que aquí va la tecnología muy por delante de la normativa y del sistema sanitario. Un poco en relación con esto, que yo creo que lo has contestado, es decir, toda esta avalancha que tenemos de sensores de todo tipo, bueno, que, digamos que si se puede recomendar unos más que otros, etcétera, etcétera, esto yo creo que es difícil de contestar, ¿no? Yo creo, en mi opinión, es decir, es mejor que tenga un sensor del tipo que sea y con la fiabilidad, que bueno, pues hay unos más fiables, otros menos fiables, mejor eso que nada, ¿no? Sí. Esto yo creo que es verdad que es un tema que sale. Y otra pregunta que te han hecho mucho de esto, y evidentemente esto es un tema clave, ¿no? Un poco con la aplicación que habéis puesto de vuestro centro, es el tiempo del cardiólogo, el tiempo del personal de rehabilitación cardíaca, que se dedica a revisar esto, a ajustar los umbrales de entrenamiento. Realmente es lo mismo que cualquier paciente, porque el paciente está más enfocado al programa de entrenamiento, es decir, la valoración completada se hace en la consulta habitual, ¿no? de evaluación. El tiempo, es cierto, hombre, que lo tienes que mirar, pero como está hecho de tal forma que no hace falta ver cada sesión. O sea, tú con un solo pantallazo ves si realmente el paciente está haciendo ejercicio, si no lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Realmente yo no me metía en cada sesión porque no tiene mucho sentido. Si tú ves que en una sesión, ¿no? He visto que tenía estrellita, pues si tiene poca estrellita o el paciente la ha valorado como que no ha llegado, pues entonces ya sí, ¿no? Y un poco analizas qué es lo que está pasando. Pero realmente siempre tiempo, son más pacientes, más tiempo. Pero no un exceso de tiempo. Sí, yo creo que un poco la última diapo que has puesto de Domingo, ¿no? Es decir, yo creo que aquí nos tenemos que servir de la tecnología. La tecnología, bueno, pues tiene muchos protocolos, muchas rutas que realmente te va a hacer centrarte en el paciente que, bueno, pues que realmente necesita un soporte plus, ¿no? Por decirlo
por decirlo así. El otro, bueno, los refuerzos y tal muchas veces salen automáticos por la propia aplicación, ¿no? Igual que en la sala, ¿no? Porque en la sala está el paciente que va bien, que va con su tensión bien, que va con peso bien, y no tienes que hacer tanta intervención, y el paciente que se desvía un poco, ¿no? Es igual, pero de forma virtual. Sí. Os lo pregunto un poco a las dos, porque también ha salido. ¿Vosotros veis en unos años que, no sé, que tengamos una consulta de telecardiología? Igual que pueden tener los arritmólogos con un DAI, ¿no? Por ejemplo, con los chequeos de los DAIs, etcétera, etcétera. Preconsulta no presencial, que hemos puesto un poco en el algoritmo este de rehabilitación, es decir, la monitorización remota de los pacientes, etcétera, etcétera, que parte, digamos, de la actividad del cardiólogo, bueno, pues sea una consulta, llamémosle como queráis, telecardiología, telerehabilitación. Lo estáis haciendo. Ya lo estamos haciendo, ¿no? La mayoría yo creo que ya lo estamos haciendo, y a veces es que tenemos la idea de que la telemedicina es algo muy complicado, pero la telemedicina puede ser una llamada telefónica, ¿no? O sea, simplemente el comunicar un resultado, por ejemplo, a un paciente que tarda 1 hora en venir para que no se desplace la familia, ya es una maravilla. O la e-consulta, nosotros la hemos arrancado hace poco, sé que vosotros lleváis algunos más tiempo, pero la e-consulta está solucionando cosas que de otra forma el paciente tendría que venir, con una enorme satisfacción tanto para el médico de atención primaria como para el paciente. Y desde luego en el tema de rehabilitación cardíaca o vamos por ahí o los pacientes no van a poder acudir como queremos. Todos los que nos dedicamos a rehabilitación cardíaca sabemos el beneficio que tiene la rehabilitación, y desgraciadamente no estamos llegando a todos los que queremos, ¿no? O sea que o inventamos nuevas aplicaciones, nuevas utilidades, aplicaciones de lo que ya tenemos, o no vamos a llegar, ¿no? Ya no llegamos a la cardiopatía isquémica, un poco a raíz de este documento de la insuficiencia cardíaca, donde indicación, todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, bueno, pues evidentemente habrá que seleccionar, y un poco el tema de... De hecho, yo te contestaría esa pregunta, o sea, no es que crea, es que deberíamos. Sí, sí. Yo creo que no vamos a discutir ninguno. Luego otra cosa es que lo tengamos que luchar con nuestros jefes, con nuestros gerentes o tal, que bueno, que esto sea un tiempo asistencial como otro cualquiera, ¿no? Cosas de largo expiro, que aquí también hay mucho. Esto un poco, sí. Esto, bueno, un poco la técnica esta americana, ¿no? Del elevator pitch, de convénceme, si yo fuera el gerente y nos encontramos en un ascensor, convénceme en 30 segundos que necesitamos gastarnos el dinero en comprar un largo expiro. Vale, pues si tengo que saber qué paciente se me va a morir más y cómo mejorarlo, necesito un largo expiro. Eso es. Bastante contundente. Es contundente, ¿no? Sí. Pero es que es real, porque fíjate que estamos preguntándole al paciente, le ponemos un resincronizador, miramos si el ecos y tal, mide lo que has hecho y no te planteas si tienes que poner un resincronizador, ¿no? Pues igual para medir el beneficio del fármaco que estás poniendo, de la intervención que estás haciendo, incluso si la tienes que hacer o no, compra un ergospirómetro. Vosotros en tu centro, digamos, como centro de excelencia en rehabilitación, todo paciente de insuficiencia cardíaca, antes de incluir en el programa, ¿le hacéis ergospiro? Sí, pero no a todo paciente de rehabilitación cardíaca, como hemos dicho, pero sí que esto lleva, por supuesto, una curva de aprendizaje, claro. Pero a todo paciente con insuficiencia cardíaca o todo paciente con hipertensión pulmonar debería ir con una ergospirometría hecha. Antes, cuando no sabíamos y no teníamos, iban con una ergometría convencional, máxima, bien hecha y con cariño. Pero si tienes una ergospirometría, mides muchísimas más cosas, ¿no? ¿Y en el paciente isquémico? Sí. Si tuvieras que seleccionar un tipo de paciente isquémico que le hiciéramos un ergospiro. Pues probablemente en aquel que no haya quedado revascularizado completamente o tengas dudas, ¿no? Hemos visto que es una herramienta tremendamente potente para ver isquemia, y te sorprende a veces el paciente que sale de la sala teóricamente con una revascularización casi completa y con lesiones que no son moderadas, y luego haces una ergospirometría, ¿no? O sea que probablemente en el paciente con FEBI normal y completamente revascularizado, pues sí, es una herramienta más, pero no sería imprescindible. A raíz de esto hay una pregunta técnica, que es, le hacemos una ergospirometría a un paciente isquémico, el electro no hace cambios, pero tiene un aplanamiento del pulso. ¿Qué hacemos? Y tampoco tiene angina, ¿no? Disnea de esfuerzo. Bueno, pues a lo mejor ahí sí que se puede hacer una técnica, como me enseñaron mis compañeras de imagen, de provocación de imagen, ¿no? Para ver qué está pasando también en la movilidad del ventrículo, ¿no? Un eco de esfuerzo, por ejemplo. Eso es. Antes de decidir, ¿no?, si hacer un nuevo cateterismo. Esta fue una pregunta, además, que surgió en uno de nuestros encuentros y nos lo solucionaron las compañeras de imagen, ¿no? Sí, de hecho, el problema de la prueba de esfuerzo, la ergometría convencional, son los falsos negativos. Eso es.
Eso es. Sí, que las últimas guías, además, vamos, la tira por el suelo casi a la prueba de esfuerzo, ¿no? Eso es, y bueno, luego no nos vamos a meter en si es tan importante el detectar isquemia o no en un paciente que esté bien esto ya controlado. para el cardio 21, sí, eso lo dejamos ya para... Sí, pero bueno, yo creo que ahí te puedes, un eco de esfuerzo, una resonancia, bueno, cada uno un poco lo que tenga eso es una técnica de accesibilidad. Porque eco con ergospiro no soléis hacer. No solemos hacer, que es lo deseable, claro. sobre todo en valvulares. Valvulares con hipertensión pulmonar es el top, ¿no? El poder hacer un eco de esfuerzo con una ergospirometría es a lo que tienden los grandes, pero claro, eso la logística, imagínatela, ¿no? La realidad, ¿no? La realidad es tremenda. O ponemos más aplicaciones o si no va a ser complicado. Eso es. Otra pregunta técnica, aunque yo creo que ya la has comentado, cuando hacemos protocolos, sobre todo en bici, ¿mejor rampa o mejor... o sea, escalera, subir brusco los vatios o subir de una manera continuada? En tapiz, Sí, en tapiz, siempre en rampa. Siempre deberíamos, es que como cardiólogos deberíamos acostumbrarnos a hacer rampas, no a hacer escalones. Pero desde luego en pacientes con insuficiencia cardíaca o con hipertensión pulmonar, mucho más. Nosotros, así como broma, siempre digo que tenemos el Bruce modificado, el Naughton y el protocolo Campuzano, ¿no? Porque es ya como lo mínimo de lo mínimo para que el paciente intente aguantar 8 minutos, ¿no? Y siempre muy progresivo e incluso llevarlo manual. Si has estimado algo y ves que el paciente se está trastabillando al caminar, bájalo, baja la intensidad, o sea, baja la rampa y baja la velocidad del tapiz antes de bajar al paciente, ¿no? Y bueno, también lo has comentado, entre tapiz y bici... Sí podemos tapiz. Sí podemos tapiz. Aunque mis compañeras de hipertensión pulmonar siempre dicen que por el riesgo de síncope, que yo afortunadamente no he tenido ninguno, pero ellas sí que refieren, es verdad que ellas son el centro de referencia en el 12 de octubre claro. Y tienen casos complejísimos, ellas prefieren a los pacientes en bicicleta porque están más estables, ¿no? Pero cada uno lo que tenga y siempre con cuidado y con responsabilidad, ¿no? Y que el paciente es lo primero, después interpretamos la ergospiro, ¿no? Y un poco a raíz de la interpretación, es decir, para alguien novato que está empezando, que se ve todas las gráficas de Wasserman, bueno, también has comentado un poco, fijarte en cuál, en la 3. En la 3 y en la 4, sobre todo. 4. Yo creo que en la 3 y en la cara del paciente. Esto también, sí, esto siempre es un tema importante que a veces se nos olvida. Bueno, un comentario respecto al tema del documento, en principio, bueno, está mandado a publicar y yo creo que a lo largo del próximo mes, etcétera, pues verá un poco la luz, que también lo han preguntado. Ya digo que es un documento muy general, que sienta las bases de lo que hay que hacer y que luego ya cada centro, pues no sea lo mismo el centro de Raquel o el centro de Rosa o donde yo trabajo, ¿no? Que lo tendrá un poco que adaptar a su realidad, pero que lo que sí que es imperativo es que bueno, pues implementemos un programa de rehabilitación cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca, quizás no a todos, y los que no puedan acceder el tema de la telerehabilitación como punto fundamental, ¿no? Yo quería destacar, si me permites, el esfuerzo de síntesis, que no lo vas a decir tú, pero que lo has hecho tú, el esfuerzo de síntesis de todo ese documento de muchos expertos, ¿no? Que intentamos dedicarnos a esto, que unir todas las opciones, todas las opiniones no siempre ha sido sencillo y hacerlo muy práctico ha sido algo que ha caído sobre tu... Bueno, yo creo que la potencia del documento es decir, somos casi 40 personas, insuficiencia cardíaca, de rehabilitación cardíaca, ¿no? Y bueno, que al final representan un poco la realidad de nuestro país y bueno, que yo creo que es un documento importante para, bueno, pues volvemos un poco a lo mismo del gerente y del ascensor, ¿no? Poder ir a tu dirección y decir, oye, esto hay que hacerlo, esto es una indicación 1A, esto es como poner aspirina y bueno, patalear el que no lo tenga, ¿no? Porque esto realmente lo estamos viendo, modificas el pronóstico del paciente, mejora la calidad de vida, mejora el consumo de oxígeno, reduce la mortalidad. Es decir, son datos que nos estamos gastando dinero en dispositivos, en resincros, en DAIs, que evidentemente hay que ponerlos, pero que se nos está olvidando un poco la base que es esto, ¿no? ¿Qué es esto? Y un poco también, a través del documento, que hay alguna pregunta, bueno, pues el papel también importante de la atención primaria, ¿no? Bueno, importante no. Fundamental. Fundamental y más en insuficiencia cardíaca, ¿no? Yo creo que bueno, aquí tenemos una labor enorme todos, porque bueno, pues es verdad que el tema de la rehabilitación parece como que está muy, ¿no? El modelo clásico de voy al gimnasio, al hospital, etcétera, etcétera, quien tiene la fortuna de tenerlo, y el abrirlo a la atención primaria, a los equipos de atención primaria, a la enfermería también, etcétera, etcétera, bueno, pues es una labor de
formación de todo el mundo, ¿no? Y yo creo que el tener las puertas abiertas, los diferentes servicios, lo que he comentado, ¿no? Un poco que puedan venir al hospital, ver lo que se hace, y bueno, un perfil de paciente que evidentemente se va a poder trabajar desde la comunidad, desde la atención primaria, ¿no? Totalmente. Muy bien, bueno, yo creo que nada más, son las 5:10. Nada, simplemente agradeceros, Rosa y Raquel, las magníficas sesiones, y a la Sociedad Española de Cardiología y a los organizadores del ECardio, que un año más se superan tanto tecnológicamente como en contenido, y nada, os dejamos con el resto de las sesiones de la tarde. Muchas gracias a todos.